Hoy es el 6 de octubre del 2019. Esta es mi mamá, se llama María Guadalupe López Ríos. Mom, ¿quiere decir su edad o no? Sí, tengo 43 años. 43 años, sí, que es su cumpleaños. O sea, ¿cuándo nació? ¿Eso también? Sí, you don't have, no tiene que, ok. Mom, ok. So, ¿cómo era su niñez? O sea, creciendo. O más bien, no, ¿sabe qué? Más bien, ¿qué le ha dicho su mamá de cuando usted nació? No me dijo nada. ¿No le dijo nada? No. ¿Por qué? No, mi mamá no tenía tiempo para estar hablando con nosotros de eso. ¿Por qué? Porque siempre estaba trabajando, mi mamá siempre estaba ocupada. Ella tenía que sacarnos adelante. Ella siempre estaba trabajando. Nosotros crecimos prácticamente solos. Mi papá es todavía alcohólico. Eso es una enfermedad, no se quita muy fácilmente, no se cura muy fácilmente. Por eso digo que todavía es. Entonces, había veces que mi papá estaba en la casa. Mi papá a veces se ocupaba de nosotros cuando estaba en su sano juicio, nos hacía comida y era todo. Y So, ¿usted se quedaba sola en la casa con sus hermanos y hermanos? ¿Cuántos hermanos o hermanas tuvo? un hermano, y en aquel tiempo nada más éramos 3, mi hermano, mi hermana y yo. Ya hasta después, cuando cumplí 12 años, mi mamá tuvo a tu tía Cecilia. Y ahí fue donde ya entonces tu abuelito se hizo responsable al 100% de tu tía. No como nosotros, no fue como con nosotros, que con nosotros no trabajó, nada más estuvo pues en la borrachera. So, la borrachera paró cuando ya nació mi tía Susi. No paró, pero él ya estuvo, empezó a trabajar. Antes él no tuvo trabajo. Antes él no trabajaba. Nomás mi abuelita. Y yo no sé en realidad cómo le hacía para tomar. Porque no trabajaba, entonces no sé dónde agarraba dinero. Pero allá en México las borracheras son de que te juntas con fulanito, ya trae una botella, pues ya ahí se comparten, y van con otro, trae otra botella y se comparten y así se la llevan. ¿Y mi abuelita en dónde trabajaba? Tu abuelita trabajaba primero planchando y luego limpiando casas y luego después se metió a trabajar en una maquiladora. ¿Qué es eso? Una maquiladora es una fábrica donde, en esa fábrica donde trabajaba tu abuelita, hacían pantuflas. Hacían pantuflas y me acuerdo que nos tocó ir a las posadas. ¿Las posadas? Las fiestas de Navidad. Oh. Allá en México hacían posadas y nos gustaba mucho ir a la de la maquiladora porque había mucha comida, había muchos dulces, había premios. ¿Y eso era cada año? Cada año. ¿Cómo cuántos años tuvo? Yo creo que tenía como unos 10 años, 9 años. ¿Y cuándo paró todo eso? O sea, ¿cuándo fue? ¿Cuándo paró? Cuando tu abuelita salió embarazada y tuvo a tu tía Cecilia, tu abuelita dejó de trabajar. De trabajar en la maquiladora, y después ella hacía cortinas, cosía ropa, y con eso fue con lo que le ayudaba a tu abuelito, pero tu abuelito ya estaba trabajando también en una maquiladora. So, usted y mi tía tienen 12 años de separado, de age difference, ¿no? Y eso cuando nació mi tía Ceci. Cuando nació tu tía Ceci, todavía a mí me tocó cuidarla.
como por un año, yo creo, porque tu abuelita todavía trabajó como un año y ya después de eso entonces dejó de trabajar. Pero yo la cuidaba, yo le daba el biberón, yo la cambiaba de los pañales, yo era su mamá a los 12 años. Por un año. Ujú. Yo y tu tía Silvia. ¿Y mi tío dónde estaba? Tu tío trabajando. ¿Él cuántos años tuvo? Tu tío como unos 17. No, ya estaba. Ya Ujú. tenía la edad, ¿no? Más o Él menos. trabajaba en un depósito de sodas, donde vendían sodas. Ah, Y yo me acuerdo de tu tío, que tu tío me llevaba, a veces en los fines de semana, me llevaba a un restaurancito y íbamos a comer pancakes con licuado de plátano, chocolate. Mm. Él y yo nada más. ¿nomás ustedes dos? Ujú. Y luego alguien le llevó a tu tío una bolsa de Barbies. O sea, las donaron ahí en el trabajo y se las dieron a él. Y me tocaron a mí. Oh, Y era una bolsa de Barbies y las Barbies tenían mueblecitos y tenían ropa y tenían... Fueron mis juguetes de ahí en adelante, porque yo en realidad no tenía. Y esos fueron mis juguetes y fue el regalo más grande que yo recibí en mi niñez. ¿era como por like Navidad o...? No, no, no. Era Era nomás se nomás- los llevaron. Alguien que se deshace de las cosas y Wow. ¿Y cuántos años tuvo cuando lo agarró? como 9 años. 9 años. Ujú. Y like para Navidad, ¿usted siempre agarraba muchos regalos o no? No. Agarraba un cambio de ropa y si mi mamá tenía dinero nos tocaba un juguetito. Un juguetito. Ujú. Yo nomás recuerdo una Navidad. Y eso me recuerdo porque me acuerdo que yo estaba espiando a tu abuelita por debajo de la cobija. Tu abuelita estaba envolviéndome una muñeca. Envolviéndome una muñeca y me acuerdo porque yo me acuerdo que yo la vi, que no debería de haberla visto. ¿Y esa muñeca? ¿Qué tiene? O sea, Pues se perdió con el tiempo, mija. ¿y cuántos años tuvo cuando vio a mi abuelita? Bien chiquita, ¿no? Cuando eso de la muñeca, yo tenía como unos 5 años, yo creo. ¿Y tuvo esa muñeca cuando le regaló las otras muñecas mi tío? No, no creo. Ya eran 4 años, ya. Ya me había acabado la otra. Esa ya. Mm. Y luego, pues, Y luego terminé la escuela primaria y ya no pude seguir estudiando ¿por qué no? porque tu abuelita y tu abuelito ya no tuvieron dinero, porque en México se pagan colegiaturas cada 6 meses, aunque sean escuelas públicas. Oh, Y es dinero que no se puede juntar muy fácilmente porque los sueldos de allá no dan para tanto. Entonces yo nada más terminé la primaria, que fue a los 12 años, que fue cuando me quedé a cuidar a tu tía Ceci. A los 14 años me alteraron mi acta. ¿Le qué? La alteraron como si yo tenía 14, me la hicieron como si tuviera 16 para poder entrar a trabajar. A los 14 años yo empecé a trabajar en las maquiladoras. ¿Y qué hacían las maquiladoras? Trabajé como unas 4 o 5 maquiladoras. ¿Diferentes? ¿Diferentes lugares? Sí, pero en diferentes tiempos. La primera fue una donde hacíamos los asientos, los asientos para carros. ¿Y eso? O sea, ¿cómo lo hacía? Yo cosía los diseños de los asientos. Me traían las piezas, yo cosía los diseños, que por lo regular eran puras rayas, verticales y horizontales. ¿Eran de color? Sí, pues depende del carro.
Los asientos depende del color del asiento, depende. ¿Y cuántos cree que ha cosido? Era una fábrica, mija, eran muchísimos. Like 100 más. Más de esta. Oh, sí, mijita. 1000. En un día. ¿En un día 1000? Ujú. Ujú. En un día 1000. Wow. Pues se cansaba, ¿no? Oh, sí, la espalda. Y le ayudaba mi abuelita con el dinero. Ujú. ¿Se lo daba todo o? No, le da, porque allá en aquel tiempo, como se manejaba todo allá, era de que si querías comprar algo lo tenías que pagar en pagos. So, si yo quería algo tenía que estar pagando siempre por semana pagos a la persona que me vendía un pantalón, unos zapatos. Nomás por un pantalón. Ujú. Por pago. Ujú. ¿Y cuánto pagaba por un pantalón? No, mija, no me acuerdo los precios. Pero ¿Lo hacía mucho? O sea, ¿compraba muchas cosas? no podías comprar mucho. No podías. Aunque quisieras, no podías. ¿Por qué no? Pues porque no había suficiente dinero con lo que te pagaban ahí. ¿Cree que es lo mismo ahorita en día? No. Allá en México, o sea. Allá en México, allá en México, lo que pasa es que en México tienes la posibilidad, por ejemplo, aquí hay una diferencia muy grande. Allá compras las telas muy baratas, allá te puedes hacer tu ropa, si tú quisieras. Yo estudié corte y confección ¿Cuándo estudió eso? cuando tenía 15 años. Me casé con el papá de tu hermana, de Jessica. Entonces nos fuimos a vivir al sur del país, en Zacatecas. Zacatecas. Uh-huh. Entonces ahí duramos como 6 meses. Durante esos 6 meses yo me metí a estudiar corte y confección y yo aprendí a coser. Yo le cosía los vestidos a Jessica. Sí. Yo le hacía los vestidos a Jessica. Yo llegué a hacer ropa para mí, ropa de vestir. Me enseñaron cómo hacer los patrones y la tela y todo. ¿Y esa era máquina? Sí, yo tenía máquina de coser. Pero me separé, me regresé para México con tu abuelita y ya con Jessica me metí a estudiar para programar analista. ¿Y qué es eso? Las computadoras. ¿Y luego? En las computadoras, porque yo pues obviamente seguí trabajando. Tu abuelita me cuidaba a la niña y yo tuve que seguir trabajando y seguí trabajando en maquiladoras de costura. Trabajé en una donde hacíamos sacos de mujer. Trabajé en una donde hacíamos camisetas. Las camisetas, por ejemplo, teníamos que hacer 24 bultos. Era la meta para poder sacar el día. 24 bultos, como de 100 camisetas cada bulto. Yo les ponía la manga, que ya era cuando llegaban conmigo, yo ponía las mangas de todos esos bultos. Y ahí fue donde conocí a una señora que se llama Silvia, y esa señora es la que me dio ánimos para estudiar. Sí. Por eso es que me metí a estudiar computación por ella, porque ella me dio ánimos, me dijo: estás muy joven, mira para atrás, ve todas las señoras, están todas jorobadas, todas cansadas, eso es lo que quieres para ti, tú tienes que sacar a tu hija adelante. Eso. En mi casa no se me habló así, nunca me hablaron así, nunca me dieron ánimos de nada. Yo no culpo ni mucho menos a mis padres, porque eso era lo que ellos sabían. Eso lo que ellos sabían fue lo que nos enseñaron. Ellos no sabían, a ellos no los motivaron a hacer otra cosa, no los motivaron a estudiar, no los motivaron hacia nada. Ellos tampoco lo hicieron con nosotros. ¿Y esa señora era la primera vez? Sí, esa señora me animó, me echó porras y me fui a estudiar para computación. Gracias a eso fui a la oficina
hablé con la licenciada y le dije que estaba estudiando computación, que yo no quería seguir estando en la producción, en las oficinas. Yo quería trabajar en las oficinas, que cuando hubiera una oportunidad, que ahí estaba yo. Y sí me dio la oportunidad. Gracias a esa licenciada, yo empecé a trabajar en las oficinas. ¿En las oficinas? Y entonces empecé y trabajaba así, era secretaria. Y hacía, por ejemplo, ayudaba en las contrataciones, ayudaba a las personas a hacer exámenes de computación, porque esta ya era otra maquiladora de captura de datos. Y se usaban puras computadoras. Ahí se capturaban los tickets de los aviones. Todos los tenías que meter. Ahí te llegaban los bonches de tickets de aviones y eso los tenías que meter en la computadora. Tenías que meter los números. Pues eran más números y letras. Porque, por ejemplo, para Atlanta era ATL. Tienes que meter el código y luego todos los boletos. ¿Y usted hacía eso en un día? O sea, yo, no, eran muchísimas cosas. En una maquiladora trabajas, tienes que ser rápida, tienes que hacer las cosas y tienes que hacer muchas cosas. Y es mucho tiempo, son casi 10 horas. 10 horas de trabajo. ¿Y le daban break? Sí, te dan media hora de comida. ¿No más? Y media hora o 15, 20 minutos de almuerzo. Y ellos te proveen la comida. Y con ese trabajo sí ganaba mucho, ¿no? Ya después de cuando sí gané un poquito mejor. Sí. Gané un poquito mejor. Y lo que más me gustó es que aprendí mucho. Aprendí a las contrataciones, aprendí a hacer las altas y bajas del seguro social. Aprendí a tratar con la gente. Like ese trabajo. Y después me pasaron para recepción, contestar llamadas, recibir gente. Y todavía trabajaba, like si todavía veía a esa señora Silvia. No. ¿Ya no? No, ya no, porque ella se quedó en la otra maquiladora. Yo salí de esa. Me fui con la licenciada. La licenciada me llevó al siguiente trabajo. ¿Y ya para recepción era otro diferente? Eran la misma, eran 3 compañías que se llamaban, eran 3 maquiladoras, se llamaban NPC. Esas maquiladoras, había 3 en la ciudad. Empecé en una y luego ya de ahí, no sé por qué me salí, y la licenciada me mandó a llamar para recepción para otra. Y cuando estuve en la recepción de la otra, te estoy hablando que tenía ya como 21 años. 21 años trabajando. Como 20 años, 21 años. Yo ya había trabajado en muchas maquiladoras. Pues no en muchas, pero sí trabajé ahí por muchos años. Es mucho. Después me casé. Y entonces me vine para acá. ¿Se trajo a Jessica, no? A Jessica, sí. Me traje a Jessica. ¿Y a Jessica sí se quiso mover? Jessica era una niña de 5 años. Tenía que irse a donde yo fuera. ¿Y usted sí se quiso venir para acá? Sí. ¿Usted ha pensado en todos esos años en México quiero ir a los Estados Unidos? No. Nunca se me había metido la idea en la cabeza. ¿No? No. ¿Hasta que se casó? Hasta que me casé. Y entonces fue que a él fue el que se le ocurrió venirse para acá. ¿Pero usted no quiso o sí? No quería, pero bueno, está bien. Dije, ok, vamos a ver qué pasa. ¿Y cómo lo hicieron? Yo tenía visa. ¿Usted tenía y visa? Y Jessica tenía visa, eso pasamos con visa. ¿Y mi papá? También tenía visa. Pasamos con visa. ¿Y luego? Y llegamos a vivir con una hermana de él que a los 15 días nos corrió. ¿A los 15 días? ¿En serio? Corrió. Sí. ¿Por qué? Porque se peleó con él, la hermana, y el hermano se pelearon por cuestiones de su mamá. Y como estábamos en la casa de ella, pues nos corrió. ¿Y luego usted
Entonces él fue y como ya tenía amigos ahí por cuestión de trabajo, le vendieron una trailita bien chiquita. Una traila. Una trailita muy chiquita. ¿Pero dónde es? ¿En Arizona? En Arizona. ¿Por qué Arizona? O por la hermana, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos quedamos en la trailita porque como quiera ya que nos regresábamos ya habíamos vendido todo allá en Juárez. Ya no teníamos muebles, ya no teníamos nada. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Te tengo que platicar toda mi vida. No. ¿Hasta dónde? Apenas tenemos 20 minutos. Pues ya te platiqué toda mi vida. ¿Qué más quieres que te diga? I'm trying to ask you questions. Ok. Pregúntame. Y en esa traila, ¿qué chiquita era? Muy chiquita, mija. Sí, más chiquita que esta. Uy, sí. Y cuando en esa traila era donde conocí a Karen y Eric. Sí. En ese parqueadero. Porque en ese parqueadero entramos porque la señora que estaba de manejadora es la que es tu madrina, Elvira. Y ella es la que nos metió ahí. Y luego ya después agarramos una traila más grande en pagos. En esa traila chiquita, bueno, en estos tiempos, o sea, ¿quién trabajaba? ¿Los dos trabajaban? No, a mí tu papá nunca me dejó trabajar. ¿Acá, en la trailita? ¿Acá en Arizona? No, ni en Arizona, ni aquí, ni en ningún lado. O sea, ¿usted no trabaja? Nomás. No, yo no trabajé hasta que pasó lo que pasó y tuve que trabajar para ustedes. Y tuve que sacarlas adelante. Ok, pero usted nomás ha trabajado allá en México. Antes. Antes sí, ahorita ya no. Ok, ¿y cómo se le hizo diferente aquí? Pues fue muy diferente porque de trabajar yo allá en las oficinas a venir aquí a limpiar casas y de niñera. Que de niñera me trataron muy bien. Sí. Yo no tengo ninguna queja. Cuando limpié las casas le agradezco a Dios con todo mi corazón porque tuve trabajo. Que era lo que necesitaba en ese momento. Todo hasta ahorita le agradezco a Dios que tengo trabajo. Y que puedo sacarlas adelante todavía. Y con Karen y Eric, ¿ellos quién eran? Ay, Karen y Eric eran una pareja que nos ayudaron mucho en su momento. Y nos querían, me querían mucho. Yo sentía que eran como mis segundos padres aquí. Sentí que encontré como la familia que dejé en México. ¿Y ellos nos ayudaban mucho y más que nada compartiendo tiempo con nosotros. Para las navidades nos invitaban y siempre les tenían un regalito. O sea, siempre. Ellos se portaron muy, muy bien con nosotros. ¿A ellos le tocaron cuidar a Jessica? Ellos sí. Jessica siempre ha sido una niña muy, muy bonita. Ella se salía y iba y les preguntaba, porque el parqueadero era de puros viejitos. No había casi niños. So ella se salía, iba y les preguntaba a los viejitos que si les tiraba la basura. Y le daban $1. Oh. ¿Y usted la miraba mientras hacía eso? Sí. Y luego, ¿cómo después de esa trailita chiquita se mudaron a una traila más grande? Ahí mismo. ¿Ahí mismo? En ese mismo parqueadero. Y luego Karen y Eric, lo mismo. Karen y Eric se movieron a una casa. Y luego se fueron de Arizona. Y siempre estuvimos en contacto con ellos hasta... Pero yo todavía tengo contacto con Karen. Ya ves que el año pasado Eric falleció y pues desgraciadamente no lo pudimos ver. Y luego, pregúntame más de otras cosas. Ya no quiero hablar de ese tiempo.
agarró su GED, ¿no? Sí, agarré mi GED. Si quiere hablarle de su GED o no. No hay que ask him. Le puedo preguntar algo nuevo. Lo agarré después de que por lo que pasamos. Entonces ya como tu papá fue a la cárcel, yo tuve que trabajar. Yo empecé otra vez a pensar en superarme para poder hacer algo mejor para ustedes. Empecé a agarrar las clases para el GED y lo pasé. ¿Y lo pasó con amigas o...? No, yo fui yo sola. Yo iba a las clases y ustedes iban conmigo y a ustedes las cuidaban ahí en otro salón mientras yo estaba en las clases. Ok. Y cuando nos movimos para acá, ya después de que todo pasó, ya cuando estábamos aquí en Nuevo México, nomás nosotras tres, pues nos puso en la Edward González, ¿no? Y Helen Cordero y Edward González. Pero antes nomás era Edward González, ¿verdad? Sí. No habían Sí, puesto. porque todavía no abrían la Helen Cordero. Y cuando abrieron la Helen Cordero, entonces ya tú tuviste que ir a la Helen Cordero porque Chexi ya estaba en tercero. ¿Y quién conoció a Helen Cordero? Conocí muchas personas. Conocí a Gaby, que Gaby era la encargada del salón de padres y ella daba muchas clases de todo, de superación, de inglés, de GED. Nos traía gente que nos enseñaba muchas cosas, que nos enseñaba nuestros derechos como padres en las escuelas, que nos enseñaron inglés. Inglés también. Nos enseñaron inglés, nos enseñaron a hacer artesanías, a hacer tejidos. Y con Gaby o sea, con ella estaba muy cerca usted, ¿no? Sí, Gaby era como mi hermana. Como su hermana. Gaby se portó como... Gaby nos ayudó mucho porque con el simple hecho de dejarnos ir, de dejarme ir todos los días al salón de padres a hacer algo, con eso me ayudó muchísimo. Y en estos tiempos en que estaba trabajando usted, ¿Ahora? cuando yo estaba en la Helen. Y yo estaba limpiando casas, la casa de Don Eloy. ¿En la casa de qué? De Don Eloy, ¿te acuerdas? Estaba limpiando la casa de Don Eloy y luego me iba con unas muchachas a limpiar las casas que ellas ya tenían. Y luego de ahí de con Gaby salió el trabajo de niñera para trabajar con Magdalena y cuidarles los dos niños que tiene ahora. Y ahí duré trabajando. Todavía trabajo los vacaciones largas, todavía los cuido a los niños. Y con Magdalena, ¿usted sí le gusta ese trabajo? Sí, sí me gusta. ¿Por qué? Pues porque me encariñé con los niños. Con los niños. Con Moisés y Joaquín. Porque que esos niños los cuidé por muchos años y los sigo cuidando. Y ellos también están encariñados conmigo y ustedes están encariñadas con ellos. Es como se volvieron parte de nosotros. Sí. Igual que nosotros parte de ellos. Y cuando... Y luego después arreglé papeles por medio de Jessica. Y entonces pude buscar otro trabajo. Y eso de papeles, ¿cómo? No cómo lo hizo, pero más bien cómo se sintió, Me sentí libre. ¿Libre? Me sentí tranquila. Me sentí que me quité un peso de encima. Porque cada que yo salía a la calle, si tenía miedo de que me fuera para la policía,
y que me fueran a separar de ustedes. Yo tenía una carta, siempre tenía una carta notariada donde decía con quién iban a quedarse ustedes y yo me agarraba a la policía, me llevaba a migración, me mandaban para México. ¿Y esa carta qué tenía? ¿Cómo que qué tenía? Es una Escrita. carta donde decía con quién se tenían que quedar ustedes mientras Jessica llegaba de Arizona por ustedes. ¿Y con quién nos puso? Con Gaby. Con Gaby. Uh-huh. Ella iba a ser la responsable de quedarse con ustedes en dado caso que pasara algo. Y hice una carta donde la cuenta de banco iba a estar a nombre de Jessica y donde los papeles de los carros, del carro, de la troca, del carro, de la traila, todo que está a mi nombre, que iba a pasar a nombre de ella para que los pudiera vender y pudiera. A Jessica. Uh-huh. Si algo le hubiera pasado a nosotros íbamos a ir Sí, con Jessica. algo me hubiera pasado en ese tiempo. Uh-huh. Y me puede platicar del día que agarró la tarjetita. Me llegó un día antes de mi cumpleaños, me puse bien contenta porque fue un regalo bien grande. Uh-huh. Uh-huh. Y cuando la abrió, que pues me dio mucho gusto. aquí estábamos sentadas, ¿no? Uh-huh. Aquí estábamos, vimos todas nos pusimos bien contentas. Uh-huh. ¿Y hace cuánto lo tiene? 2 años. Ya 2 años. 2 años. Y con esa carta ya puede tener. Sí, ahora sí ya puedo trabajar. Ahorita estoy trabajando. Empecé a trabajar para las escuelas, para las cafeterías de las escuelas. Uh-huh. ¿Y le gusta o no? Ahora me gusta. ¿Sí? Sí, ahora me gusta porque ahora estoy de encargada de una cafetería. Antes. Trabajo igual. Sí. Trabajo mucho porque de verdad se trabaja mucho en las cafeterías. Uh-huh. Se trabaja muchísimo. Y especialmente por los niños. Por los niños, por las responsabilidades y porque por el hecho de que tienes que tener la comida lista, tienes que tener todo listo, todo lo que dice en el menú, todo, tienes que tener todo a tiempo. Uh-huh. Porque si los niños vienen a comer y tú no tienes la comida, imagínate. Uh-huh. Y a los niños, ¿qué piensa cuando los niños they disrespect you? ¿Qué pienso? Sí. Pienso que se portan así porque los niños ya traen problemas de su casa. Los niños, porque todos los niños son adaptables. Uh-huh. Mientras sean chiquitos, todos los niños son adaptables a aprender lo que se les enseñe. Uh-huh. So, si ellos vienen de una casa donde hay problemas, los niños no van a ser respetuosos, a lo mejor porque no se sienten cómodos, a lo mejor porque están tristes, por lo que sea. El otro día un niño me tiró la leche. Me la aventó. ¿Leche? Me aventó la leche. Chamaco. Y después al día siguiente pasó por ahí otra vez y me dijo, discúlpame por haberte tirado la leche ayer. Uh-huh. Qué terrible. Sí. Pero, bueno, usted antes de ser, yo la llamo manejadora. Uh-huh. Es manejadora, sí, ¿verdad? El puesto es Site Supervisor. Site Supervisor. Uh-huh. Pero todo se maneja como eres manejadora de este lugar. Uh-huh. Y antes de que ahora me dieron la escuela. Antes andaba en todas las escuelas. ¿Cómo en cuántas escuelas? Híjole. Anduve por todo Albuquerque. Sí, ¿verdad? Como 6-7 meses. Y sí. Antes de ser manejadora, usted nomás era como clase 1. Clase 1. Uh-huh. Y eso. Es la persona que prepara la fruta, la verdura, uh-huh. todo lo que no se cocina. Eso es lo que hace la clase 1. Y se limpia la cocina, se limpia todo. ¿Y cómo subió
a manejadora? Tomando clases. Tomando clases. Ujú. Tomando clases y pasándolas. Pasándola. ¿Cuánto tiempo llevamos, Belén? 35. Ya me cansé. A los 45 ya. Ok. Sí. De manejadora. Bueno, usted me platicó un día de que usted fue a una escuela donde había niños del middle school y que un chamaco le tiró la comida. Sí. Y eso, o sea, ¿usted cómo reaccionó? ¿Usted Yo qué no pensó? puedo reaccionar de ninguna manera, hija. Bueno, no, pero O sea, yo simple y sencillamente agarro la comida y agarré la comida que aventó y la volví, la puse, la separé. ujú, Yo no puedo. El niño se enojó porque quería agarrar las cosas que no eran. ujú, Era una escuela de paga y donde no se puede, donde no puedes hacer, tienes, como supervisora tienes reglas que tienes que seguir, es un trabajo que tienes que hacer. Y a veces tu trabajo a mucha gente o muchas personas no les va a parecer. ujú. Pero si tú pues necesitas tu trabajo, o sea, tú lo vas a cuidar. True that. Y si te gusta tu trabajo, pues lo vas a cuidar con más ganas. Ujú, A mí me gusta mi trabajo, sí me gusta. Yo entiendo y que hay veces que los niños no vienen, como te digo, que no vienen de humor, que no están bien, que no cualquier cosa. Y uno lo único que puede hacer es darles una sonrisa. Una sonrisa, ¿por qué? Porque uno no sabe. Y no nada más a los niños, a toda la gente. ujú, Uno no sabe con lo que la gente y los niños lidian todos los días. O cada día. O especialmente en un día. ujú. Eso uno nunca sabe. ¿Le puedo preguntar de esa mancha en su mano? ¿Está? Sí. Am, Si no quiere, no. me Yo, pusieron yo nomás tengo que enseñar like 2 minutos del video. Eso no 2 importa. minutos. ¿Y para qué querías una hora? Porque aquí dice has to be at least an hour. Ella lo va a ver. Ella lo va a revisar. Ok. Bueno, Esta mancha es o sea- porque me pusieron unas infusiones de hierro porque tenía anemia. Ujú, So no podía tomarme el medicamento. No podía tomar las pastillas ujú. porque me hicieron daño. So fui al centro de cáncer y me pusieron la infusión y me dejaron manchada. Ya no se quita. No sé, pues ya tengo desde marzo. Y me duele. ¿Le duele? Me duele cuando la toco. ¿Cree que es por la aguja? Yo creo que es el hierro que se me quedó penetrado en la piel. Y no les ha Pienso que contado. se fue por otro lado, no sé. Por otro lado. Sí, Ay. que me pusieron otro aquí así y no me manchó, o al menos no se ve manchado. Mm. Pero este de aquí sí estuvo feo. ¿No les ha dicho nada? No, ¿qué les voy a decir? No me van a decir nada, ni modo que me la quiten. Ya nomás como unos 5 minutos. How are you? Bien, Bel. Mejor ya ve, tómate la pastilla. Pues ya nomás 5 minutos. Es que me va a quitar puntos de todos modos. No me estás diciendo que te va a quitar más. No me va a entender. Ándale, creo que sí te Y entiendo. que le diga a alguien que le haga translate. Fíjate, ni siquiera va a entender. Sí va a entender, sí entiende. O sea- sí entiende, sí entiende. No le veo el caso. ¿Cómo que no le ve el caso? O sea, no le veo el caso de estar aquí hablando como perico. Pues es que ella nos está diciendo que es que como ya nos conocimos a nosotros, Yo sé que esto te va a Tenemos servir a ti que- en un futuro, yo lo sé. entonces, Yo sé y me gusta, está bien, es algo que a lo mejor va a quedar para ti, va a ser para ti.
Y a lo mejor un día que yo no esté aquí, te va a gustar verme. Pues sí. De alguna manera. Que como quiera, como ya te he dicho siempre, el tiempo se nos llega a todos. Y tenemos que aceptarlo. Ujú. Todos y tenemos que aceptarlo. Porque el tiempo cuando llega para esa persona ya no va a sufrir y ya no va a estar batallando en esta vida con las cosas de esta vida. Pues yo todavía lo voy a llorar. Pues yo no quiero que llores. Sí me puedes llorar un tiempo, pero no siempre. Why? ¿Por qué no? No, yo no quiero que más estar llorando, Belén. No. No. Sí, de vez en cuando te acuerdas, ok. Te doy chance que avientes una lagrimilla. ¿Por qué? Porque yo todavía la aviento por mi mamá. Okay, pero eso es algo que se acepta. Se acepta porque se tiene que seguir viviendo. Porque la vida no se detiene ahí. Porque la vida va a seguir caminando contigo, sin ti. La vida va a seguir y el tiempo va a seguir su curso. Y tú tienes que caminar junto con el tiempo. No te puedes quedar ahí. No te puedes quedar atrás. No te puedes dejar caer. Si te caes, te tienes que levantar y seguir. Porque así es la vida. Así es la vida. Y tienes que aprender. Tienes que aprender. Pues usted se aprendió. Y todavía me falta mucho, mija, de aprender. Well, I think you're a very strong woman. The Pues de strongest repente woman. sí. Como que Pero de repente no. No, I still think you're a strong woman. I know you're the strongest woman that I know. Ok, ya no más una pregunta más. Espérame. Pues estas preguntas ya las... Ya se pasaron los 5 minutos, mamá. No se pasa. Ya, 42 minutos. Ya, pues ya. ¿Qué hora es? Ya son las 9:20, empezamos a las 8:20, no te hagas. No es cierto, empezamos a las 8:30. Ya, mamá. Ma, Ya, de veras. es migra. Te va a ir muy bien. Y si no le dice a la maestra que tenía que trabajar, me tengo que acostar temprano. Ok. Ok, just one more. Ok. Hoy, right now, right here, como estamos viviendo nomás nosotras tres, que, o sea, le gusta, es el mejor tiempo de su vida. Sí, Okay. sí, es el mejor tiempo de mi vida. Es el mejor tiempo de mi vida desde que nos quedamos solas. Es el mejor tiempo de mi vida, el tiempo que yo he pasado con ustedes. Me gusta las personas en las que se han convertido. Me encanta. Amo a las personas en las que se han convertido. Porque sé que son niñas fuertes, porque sé que son niñas que van a llegar muy lejos. Porque son niñas que van a dar mucho. Y van a dar mucho a la gente que lo necesita. Así como nos dieron a nosotros cuando lo necesitamos. Thank you. Pues, De nada, mamá. Nosotros no estuviéramos así sin no. Yo sé que las cosas siempre son por un propósito. Y yo sé que si nosotros tuvimos que estar solas todo este tiempo y que no estábamos solas, porque estábamos las tres juntas siempre. Es por algo, es porque esto fue lo mejor que pudo haberles pasado a ustedes y a mí también. ¿Le gustó más cuando éramos chiquitos o ahora? Todo en su momento, todo fue bonito. De ustedes, de mis hijas. Todo, porque ustedes desde el momento en que yo las tuve en mi estómago, desde ese momento yo las amé. Y siempre las voy a amar. Así ya no esté aquí con ustedes. Siempre las voy a amar y siempre, mientras ustedes no me olviden, siempre voy a estar con ustedes. Así de sencillo.
Love you. I love you, mono. Ya cuélgale. Ya córtale. Córtale, mi chava. Pues, okay, this is Ya. my mom. Belén, ya córtale. My mom, guys. Okay. Bye. Say bye to them. Ya, bye, mija. Ya te dije desde You have qué to say horas. bye to the- Bye, 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 bye.